Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Proverbios 19, 11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Amén. ¿Quién no ha tenido expresiones de ira? Las explosiones de ira usualmente están dirigidas contra cualquiera que hace algo que nos desagrada. Y una de las cosas lamentables sobre esto es que por lo general manifestamos nuestra ira con las personas que más amamos, es decir, contra nuestro cónyuge, hijos, padres, hermanos, así como nuestros verdaderos hermanos en Cristo dentro de la iglesia. ¿Pero qué es la ira? Bueno, muchos de nosotros podríamos decir, no puedo definirla, pero la reconozco cuando la veo, especialmente si se dirige hacia mí. El diccionario define la ira diciendo simplemente que es un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de disconformidad. Añadiríamos que por lo general va acompañada de emociones, palabras y acciones pecaminosas que hieren al objeto de nuestra ira. El tema de la ira es amplio y muy complejo, y el propósito de este mini estudio no es tratarlo a fondo, pero vamos a centrarnos en el aspecto de la ira que inconscientemente consideramos como un pecado respetable. Para lograr ese propósito necesito mencionar el tema de la ira justificada. Algunas personas razonan diciendo que su ira es justa, creen que tienen derecho a estar enojadas dependiendo de la situación. ¿Cómo sabemos si nuestra ira es justa o no? En primer lugar, la ira justa surge de una percepción correcta de la verdadera maldad, es decir, de una violación de la ley moral de Dios. Se centra en Él y su voluntad, no en nosotros y en la nuestra. En segundo lugar, la ira justa siempre se autocontrola, jamás provoca que alguien pierda la cabeza o discuta de manera vengativa. El enfoque central de la enseñanza bíblica acerca de esa emoción tiene que ver con nuestras reacciones de ira pecaminosa ante las acciones o palabras de los demás. El hecho de que respondamos al pecado real de otro no significa que nuestra ira sea justa. Otro tema en cuanto a la ira que no es parte del propósito de esta reflexión es la ira de la persona que está airada de continuo o cuya ira le hace abusar verbal o físicamente de otros. Esta persona necesita recibir una buena consejería bíblica y pastoral. Así que mantendremos nuestro enfoque en lo que podríamos llamar ira común, la cual aceptamos de alguna manera como parte de nuestra vida, pero que en realidad es pecado ante los ojos de Dios. Quizá las palabras o acciones de alguien podrían ser un pretexto para enojarnos, pero la verdadera causa radica muy dentro de nosotros, generalmente en nuestro orgullo, nuestro egoísmo o deseo de controlarlo todo. Podemos enojarnos porque alguien nos maltrata o alguien dice un chisme a nuestras espaldas y cuando nos enteramos nos enojamos. ¿Por qué? Muy probablemente porque nuestra reputación o carácter está en tela de duda. Una vez más, la causa es el orgullo. En 1 de Pedro 2 del 18 al 20, las instrucciones para los esclavos son una aplicación específica de un principio bíblico más general. Debemos responder a cualquier trato injusto como si viniera del Señor. Nos encontramos en esta situación difícil o trato injusto bajo el control soberano de Dios y Él en su infinita sabiduría y bondad está utilizando para conformarnos más a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 nos responde, al igual que Hebreos 12 del 4 al 11. Con demasiada frecuencia, nuestra respuesta inmediata a una acción injusta es la ira pecaminosa. Pero después del momento difícil podemos decidir si vamos a continuar airados o podemos reflexionar y permitir al Espíritu Santo que erradique nuestro enojo. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar la ira de tal forma que honre a Dios? 1.
debemos reconocerla sabiendo que es pecaminosa. Necesitamos arrepentirnos no solo de la ira, sino también del orgullo, el egoísmo y la idolatría. 2. Después, necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la persona o las personas cuyas palabras o acciones la provocaron. Efesios 4:32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. Y Colosenses 3:13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. Amados, si ya exteriorizamos nuestra ira, procuremos que nos perdone la persona a quien hemos herido con nuestro enojo. Y 3, finalmente, debemos entregar a Dios la ocasión de nuestra ira. Debemos aceptar que cualquier situación que nos tiente a airarnos puede llevarnos a una ira pecaminosa, por un lado, o bien a Cristo y su poder santificador. Ahora bien, tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, pidamos ayuda al Espíritu Santo para reconocer que la mayoría de nuestro enojo es pecaminoso, que no debemos justificarnos ni tolerarlos en nuestra vida, pues no es aceptable delante de Dios. Mientras tengamos en cuenta que nuestra vida transcurre coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.